Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy es 19 de abril de 2026, tercer domingo de Pascua. Oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos nos envíes tu Espíritu Santo a iluminar nuestras vidas, cegadas por la oscuridad y los temores, y nos lleve a aquel momento radiante en el que reconocemos a tu amado Hijo Jesús, presente entre nosotros en la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Emaús. Amén. Hermanos y hermanas, el domingo pasado celebramos la misericordia de Dios. En esta ocasión la palabra nos habla de los efectos de la misericordia de Dios en la vida de los creyentes. Se puntualiza en el fruto principal de la misericordia, apartarnos del pecado y de la muerte eterna, pues ya no tienen poder sobre nosotros. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo. La misericordia de Dios se manifiesta en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por lo que nos rescató de la condenación eterna, y no como manifiestan algunos hermanos y que promueven con fuerza, que nos salvamos por nuestros propios méritos como si fuera cuestión de logros personales. La salvación no la da el que hagamos muchas obras de misericordia, que oremos mucho o que ayunemos. La salvación la da Cristo. Escuchemos las lecturas que nos trae la liturgia de la palabra para este domingo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y 22 hasta el 23. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros y prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan de Dios, tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás a tu santo experimentar corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este fragmento de los Hechos de los Apóstoles, Pedro exhorta a los judíos y vecinos de Jerusalén. Pedro se ha convertido en testigo ocular de la resurrección del Señor Jesús, tema que siempre estará presente durante toda la Pascua y que se resalta con el relato de los discípulos de Emaús. Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles además nos presenta una síntesis de lo que celebramos en Semana Santa y en tiempo pascual, es decir, de la entrega generosa y redentora de Jesucristo, que padeció, murió y resucitó de entre los muertos. Este misterio de fe lo percibimos por sus apariciones después de su resurrección. También nos enseña este pasaje a ser valientes, que como a Pedro nos lleva de la cobardía a la audacia, pues
Muestra a Pedro, aquel que negó a su maestro, como un hombre valiente y orgulloso de pertenecer al grupo del resucitado. Amén. Salmo 16, entre paréntesis 15 para la liturgia, versículos desde el 1 hasta el 2, y 5 y 7 hasta el 8, y 9 hasta el 10 y 11. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendiciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Este salmo, compuesto por el rey David, es una profesión de confianza en Dios. Insiste en lo precioso que es refugiarse en el Señor y confiar solo en Él. Es la declaración que hace el alma ante la inmensa alegría que experimenta al vivir dedicada a la amistad con Dios. Es un salmo de oración de las personas dedicadas y consagradas a Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos desde el 17 hasta el 21. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura Pedro nos recuerda que por el bautismo fuimos liberados de la conducta inútil heredada de nuestros primeros padres por la sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo Jesús, quien ahora resucitado nos anima en la fe y la esperanza. Pues en Cristo somos constituidos hijos de Dios por el bautismo. Preguntémonos ahora, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Qué significado tiene su Pascua en nuestra vida? ¿Cómo vivimos nuestro bautismo? ¿Qué importancia tiene para nosotros la vida de la Iglesia? Estas preguntas tienen que ver en absoluto con elementos que constituyen la columna vertebral de nuestra fe cristiana y se han de responder bajo la convicción que brinda el encuentro, la relación y la experiencia con el resucitado, como lo veremos en el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos desde el 13 hasta el 35. En aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron,
lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, cuando los caminantes de Emaús se encontraron con Jesús resucitado, ¿qué tienen en común los relatos que nos presenta San Pedro en la primera lectura y el del Evangelio? ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan que Jesucristo llena de esperanza la vida de la persona, que el mensaje es buena nueva, buena noticia. No podemos decir que se anuncia el Evangelio si lo que hacemos es incentivar el temor, el odio o la indiferencia. San Pedro y sus compañeros encontraron en el mensaje de Jesús la fuerza para resistir y superar las persecuciones y maltratos, mientras que los discípulos de Emaús dejaron la tristeza atrás para avivar el fuego de sus corazones en la alegría y la esperanza. Si celebramos con amor estos días de la Pascua del Señor, no permitamos que la tristeza reine en nuestra vida, pues no somos mensajeros de desgracias, sino del amor infinito de Dios. Que nuestro compromiso sea vivir alegres y comunicar a los demás el gozo de comulgar, orar y ser amado por Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo padeció, murió y resucitó por puro amor a la criatura, con lo cual nos rescató de la condenación eterna. Amén. Oremos. Señor Jesús, caminante de Emaús, tú que te hiciste compañero de los discípulos tristes y caminaste a su paso, únete hoy a nuestro camino. Gracias porque tú sales a buscarnos en la ruta de nuestros desencantos, cuando las noticias son duras y la esperanza flaquea. Te sientas con nosotros y preguntas: ¿qué les pasa? Y nos escuchas sin afán. Abre hoy la Escritura para que tu palabra inflame nuestro corazón, que está frío por el cansancio y las preocupaciones. Quédate con nosotros, Señor, porque cae la tarde. Bendice, Señor, a nuestras familias y danos hambre de tu Eucaristía, donde partes el pan y nos abres los ojos. Que esta semana y siempre vivamos como testigos de tu resurrección. Amén.
y no olviden dejar sus comentarios. Son muy importantes para el canal.